Hola, buenas tardes. Estoy acá con el padre Isidoro de Italia y quería, charlar un poco, hablar sobre su vida y que nos contara un poco todo el camino que ha recorrido en su sacerdocio. Hola, ¿cómo está, padre? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Isidoro, el apellido Isidoro Adami. Eh, de Italia, originario de Italia, nacido en Italia, pero desde hace 74, 75 años que ya estoy en Argentina, así, de muy chico. Bueno, un poco la historia de mi llegada a la Argentina. Después de la guerra, de la última Segunda Guerra Mundial, ya en Italia había una gran crisis. Muchos italianos vinieron aquí a buscar posibilidades de trabajo a la Argentina. Bueno, entre ellos también mi papá. La guerra terminó en el 45 y mi papá en el 47 ya logró que le dieran un pasaje, un viaje a la Argentina, comenzar a trabajar acá, de constructor, de albañil. Primero en Buenos Aires, después estuvo en la zona de Bariloche, donde allí conoció a los salesianos, en particular al padre Juan Gregui, que tuvo mucho que ver. Primero para que nosotros, los varios hermanos que éramos, entráramos a estudiar al Colegio Salesiano de Fortín Mercedes, y nos hizo entrar también en la vida religiosa. Dos de nosotros estamos como sacerdotes salesianos en la congregación salesiana. Bueno, nací en un pueblo que se llama Dossobuono, o Dossobón, decimos en dialecto, Sí. la zona muy cercana a la ciudad más conocida de Verona, famosa por la historia de Romeo y Julieta, indudablemente. Bueno, nosotros a 7 kilómetros está este pueblito, poco recuerdo del pueblo, Sí. porque ¿Y qué edad tenía apenas cuando vino acá a la Argentina? yo tenía 4 años, mi Ah, hermano claro. mayor tenía 13, 12, cumplió 13 en el barco. Veníamos en un vapor, se llamaba Vapor Buenos Aires, de 200 y tantas, no tenía ni 300 pasajeros arriba, pero era un Claro. vapor, parecía una nuez, un cascarudo. Eso me contaron a mí después. Tengo la impresión del barco, sí, Sí. de una parada, porque salimos de Génova, a España, a Barcelona. De Barcelona bajamos y fuimos, siempre se iba en ese tiempo a un puerto de Dakar, de África, Ujú. que de Dakar es la parte más corta para cruzar el Atlántico para este lado. Claro. Así que pasamos por las Islas Canarias, el puerto de Dakar, y allí ya enganchamos. Lo poco que recuerdo ese viaje. Bueno, y terminamos, llegamos a Buenos Aires a principios de 1950. En 1949 viajó la familia, mi papá ya estaba acá esperándonos. Nos ubicamos en la zona cerca de Buenos Aires. En ese tiempo el pueblo se llamaba Los Polvorines, el partido de Tigre, cerca de Don Torcuato, de San Miguel. Bueno, allí estaba todavía la casa, no estaba todavía hecha la casa, sino mi papá iba juntando ladrillos y chapas, chapa de cartón, así que apenas llegamos, el primer año prácticamente estuvimos con ladrillos apilados y un techito de chapa de cartón, estuvimos todo el primer año. Y después comencé la escuela allí en Los Polvorines, primer grado, y segundo grado me cambiaron a otra escuela cercana hacia San Miguel, y después para tercer grado ya me mandaron a Fortín Mercedes, por debajo de Bahía Blanca. Sí. Mi hermano mayor ya había entrado al colegio. Mis dos hermanos, mi hermano mayor que entró enseguida apenas llegado a Italia, llegamos en enero, en marzo ya estaba en el colegio. Y después otros hermanos también pasaron, y un hermano un poquito más grande que yo también estaban ya en Fortín cuando llegué yo, ya había dos de ellos. Bueno, ahí hice toda la primaria,
desde el año 55, el año cuando fue la revuelta contra Perón, estaba ahí, que se llevaron a todos los sacerdotes que estaban ahí. Sí. Algunos escaparon al campo, venían y querían llevárselo por seguridad a la comisaría primero, pero de ahí lo mandaban a Bahía. Así que quedamos como una semana sin actividad escolar porque no estaban los... Claro, no estaban Y los clérigos, mi hermano mayor, que ya en ese año tenía la sotana, porque le habían ya entrado como salesiano, Renzo, bueno, ellos no los llevaron porque no eran todavía curas, padres, pero estaban ya con la sotana. Claro. Se zafaron, pero en ese tiempo se sacaron toda la sotana porque no venía y acusaban que había un cura allá. Claro. Y todo lo... Bueno, fue un momento, un año bastante bravo, sí, que tengo los recuerdos muy bien ese año. Después terminé tercer año en Fortín, tuve 7 años así en la escuela, tocaba el año para entrar como salesiano, un año de prueba. Primero pasé a Viedma, donde estuve un mes más o menos, comenzando el año de prueba, se llama noviciado, éramos poquitos, éramos 6. Después llegó la orden desde Turín, que éramos muy pocos así, allí en Viedma, donde está ahora la iglesia de Don Sati. Esa iglesia de Don Sati que justo la construyó después mi papá, más tarde, ¿no es cierto? Fue el que estuvo trabajando en esa iglesia. Bueno, y así que después de ahí de Viedma nos derivaron a Morón, Buenos Aires, donde terminamos ese año de prueba. Volvimos de nuevo, decir cuando digo una pausa, volvimos de nuevo después del año de noviciado, ya como salesianos, nos ponían la sotana, la vestición que hicimos en la iglesia, en la Basílica San Carlos de Buenos Aires, y teníamos el estudio de magisterio y filosofía en Viedma. Claro, ya tenías 18 años más o menos. Ahí 16, 17, sí, terminé 17, 18 años, 19 años, a los 19 ya tenía el título de maestro. Después había un año más de filosofía pura, tercer año, 20, después ya teníamos que hacer práctica de maestro. Sí. Me tocó el primer año en la escuela Don Bosco, Colegio Don Bosco de Rawson, en Chubut. Estuve atendiendo tercer grado, me acuerdo, y también daba un poco de cultura musical en primer año. Después me pasaron a Stefanelli, al Colegio San Miguel, también estuve un año más en Stefanelli. Ahí me tocó dar quinto grado, muy lindo, y también daba algo de cultura musical en primer año. Después atendía a los pupilos, porque había pupilaje en ese tiempo, era asistente encargado de atender a los chicos en el comedor, claro, ya vivían en el patio. Ahí los chicos. Sí, siempre, Rawson también, en Stefanelli, y después el tercer año pasé a Luis Beltrán, también así estuve un año y medio como maestro, también tenía más bien con los mayores, con el secundario, con varias materias, además de cultura musical, catequesis, indudablemente, siempre dábamos catequesis. Bueno, y así me tocó pasar a la teología. En ese tiempo se había cerrado la escuela de teología de Villada, Córdoba, donde iban, y nos derivaron a cada uno a un lugar. A mí me mandaron a Italia. Mis padres habían vuelto un año anterior, así que estaban allá, mis padres, mi papá y mamá, pero allá habían fallecido al poco de volver falleció mi mamá, quedó mi papá solo con la hermanita más chica, Rosana, que había nacido en Argentina. Bueno, y hice los años de teología en Turín, ahí en la zona de Don Bosco, 4 años, así todas las vacaciones hacía campamentos de colonia en el sur de Italia, en la zona de la Puglia, una experiencia muy linda para mí, qué bueno. Muy fuerte. Bueno, terminé la ordenación, que van a ser justo ahora 50 años en este mes, el 29 de junio, la ordenación sacerdotal en Italia, en Verona,
en mi pueblo, en la ciudad de Verona. Sí. Hicimos la ordenación junto a los diocesanos de Verona, que eran unos 14, más yo 15, y después la primera misa, que nos acompañó también el obispo. Éramos 3 de ese pueblo, éramos 3 que nos ordenábamos de sacerdote, así que vino el obispo a acompañarnos el día 30 siguiente, estuvimos con él. Bueno, después de terminar de saludar a todos los parientes de Italia, volví a la Argentina en mes de julio, mitad de julio, el 12 de julio, o sea, el 3 y 29 me había ordenado, así que menos de 2 semanas ya estaba arriba del barco. En ese tiempo ahí sí era un buque grande, esos de 3.000. Claro, industrial. Eso ya, sí, el Eugenio C, no sé cuál era. Y el destino al volver de nuevo a Fortín Mercedes. Ahí justo el padre que estaba dando 7º grado tenía que ir a hacer un curso a Buenos Aires de medio año, así que enseguida tuve que asumir esa suplencia en 7º grado, que son los chicos que ahora se quieren juntar. Me habían invitado para juntarnos para celebrar los 50 años, que eran egresados de sexto grado, 7º grado, hace justo 50 años, ¿no es cierto? Bueno, ahí estuve en Fortín otros 4 años. Después ya pasé por otros, no cuento todos los demás lugares, pero bueno, de ahí fui 2 años de Fortín, vine a Neuquén, capital, estuve 5 años en el Colegio Don Bosco, también trabajando en ayudante en la capilla, pero sobre todo en la escuela, en el colegio, con grupos juveniles. El Don Bosco volví de nuevo, me mandaron otra vez a Fortín Mercedes, tuve 4 años más en Fortín Mercedes, desde el año 85 al 89, y ese año 89 me cambiaron a Patagones. Allí había vuelto mi papá cuando había quedado enviudado. Mi hermana ya se había casado en Italia, había formado su familia, así mi papá estaba solo, claro, y se volvió para la Patagonia. Y bueno, estuve en Villa Regina, después en Patagones. Y el año, yo estaba todavía en Fortín Mercedes cuando falleció él, ese año 1989, ahí en Patagonia, y quedó enterrado, mi mamá en Italia y papá acá en Argentina. Bueno, después la vuelta de Patagones estuve 3 años. Pasé 2 años, me mandaron a Bahía Blanca, al Colegio Don Bosco. También allí estuve con actividades escolares, sobre todo catequesis en el secundario, y animador de los convivencias, retiros que hacían los chicos más chicos del primario, 6º y 7º grado sobre todo. Bueno, después de 2 años también estaba acompañando a los exploradores de Don Bosco. De Bahía Blanca me vine y me derivaron acá a Neuquén, en el año 1995. Y ahí ya estuve firme en Zapala primero, 11 años, también encargado del albergue, de los talleres Don Bosco y otras actividades. Después de Zapala a Chosmalal, donde estuve 11 años también. Y ahí estuve bastante tiempo en Neuquén. Volví de nuevo 1 año a Zapala, después me mandaron 2 años de experiencia al Chubut, a la meseta de misionero, a dar vueltas allá en la meseta de Gangán, de Gastre. Otra experiencia muy linda, muy fuerte. Y bueno, después de allí, la última derivación a Junín de los Andes, donde hace 4 años que estoy. Ahí es el recorrido hasta ahora. Ah, qué bueno, por todos lados. Ahí. Después tuve ocasión de volver a Italia por medio año, sí, en el periodo cuando estaba en Fortín, para el centenario de la muerte de Don Bosco, 1988. Bueno, ahí estuve medio año haciendo un curso en Roma, en Italia, sí. Pero volví de nuevo a Fortín, era intermedio, mientras estuve en Fortín en el último periodo. Bueno, pero la actividad, ¿qué actividad?
Bueno, entré como salesiano y fundamentalmente nos habíamos preparado para estar con los chicos, con los jóvenes, como quería para nosotros Don Bosco. Así que mi tarea, mi actividad fue sobre todo dirigida a la juventud, a los jóvenes en los colegios, sea como docente, pero sobre todo como encargado mucho tiempo de los albergados, que llevamos una vida compartida con ellos, porque uno tenía que estar día y noche. Claro. No había paros, no había, porque paraban los otros, pero uno tenía que estar con los chicos. Claro. No conocía, yo nunca adhería a ningún paro, de ninguna índole. Y después el último paso ahora a Junín, primero a Chubut y a Junín ya, y a Chomalal, Junín y Chubut y Junín, bueno, ahí ya fueron más bien trabajo pastoral de otra cosa, misionero y parroquial. Párroco. Uh-huh. Como párroco en Chomalal estuve. 10 años de párroco. Ahora soy nomás ayudante misionero. Sí, después, no sé, la celebración, bueno, este año para mí es agradecer el regalo de la vida como salesiano, de haberlos conocido. La familia toda ya fue una ayuda para acercarme a lo que hizo Don Bosco y lo que quería Don Bosco y al proyecto que él llevó adelante y que nos dejó a los salesianos, ¿no es cierto?, para seguir trabajando en este sentido, con las cosas buenas y no tan buenas que uno a veces la metida de pata que se hacen, sí. Pero siempre el esfuerzo de tratar de vivir feliz, contento ese programa que nos propuso Don Bosco, que nos decía trabajo, moderación, trabajo y gastar la vida por los jóvenes, por la juventud. Y siempre en alegría, porque era un clima familiar y clima de alegría característica que se inculca siempre en los colegios salesianos. Bueno, y este es el augurio también para tanta juventud, que encuentren quién lo ayude, quién lo encarrile y que entienda que los maestros no pueden ser solamente ni principalmente los medios. Y a veces pareciera que los maestros quedan de lado porque ya tienen como otros, entre comillas, maestros, sí, que quieren enseñarles de cualquier cosa, de cualquier forma, de cualquier manera y cualquier cosa. Y hay valores, hay principios que no se captan tan ahí, sino tiene que ser alguien que le haya dicho, mira, por ejemplo, el testimonio del trabajo, del gastarse las uñas de nuestros padres, sobre todo para ganar el pan de cada día, después del hambre que traían las guerras. Y ese esfuerzo nos tiene que marcar y deja marcado a la gente que lo ha percibido. Yo no estuve en la guerra directamente, pero cuando nací todavía estaban los últimos 2 meses de bombardeo. Mis hermanos recuerdan, mi hermano mayor sobre todo recuerda algunas cosas más, pero ya el hecho de nacer como bombardear, porque estaban bombardeando y estaban corriendo, sí, los aliados que venían subiendo de Italia, parte del sur, y los iban corriendo hacia Alemania, hacia el norte, y el paso pasaba, uno de los caminos de los trenes pasaban por nuestro pueblo. Tenemos el tren ahí a 3 cuadras de la casa donde vivíamos. Así que como que uno nace ya como sí, sintiendo el rumor, el ruido de bombardeo, de guerra, de violencia. Y bueno, es una cosa que como asimilarla y como tratar de inculcar y decir que eso no lleva a ningún lado más que a destrucción, muerte y más violencia. Sí. Claro. Bueno, a ver, yo tengo algunas preguntas acá. Algunas ya las ha respondido por lo que dijo recién. Por ejemplo, ¿a qué edad sentiste la llamada de la vida religiosa y el sacerdocio? Bueno, como entré muy chico, muy joven, al principio había visto a mi hermano que ya le ponían la sotana, que ya así, pero la primera pregunta que me hizo mi mamá si quería ir a estudiar a donde estaban mis hermanos.
a Forti Mercedes. Bueno, y Forti Mercedes era un lugar de preparación para quienes podían ser salesianos y sacerdotes algunos, pero sacerdote un poco después, primero estar con salesianos. Y bueno, ya de tercer grado teníamos maestros salesianos, cuarto grado, quinto grado. En cuarto y quinto grado tuve un padre Benjamín Toquetti de maestro, que fue también inspector superior, muy querido acá en nuestra Patagonia. Bueno, y recibí muchísimo de la gente con la que uno se contactó, que te van como contagiando también. Y fue creciendo de a poco la vocación. Otro que me marcó mucho fue el padre Pablo del Áñolo, que también tuvo casi toda la vida en Forti Mercedes. Él tenía un estilo también más campestre, me gustaba mucho el campo, los paseos, salida, y bueno, a nosotros nos atraía en ese tiempo salir con la onda, cazar bichos, se hacían vizcachadas con palo, cacería de liebre, era una cosa que nos... Y las fiestas, cómo se organizaban las fiestas en ese tiempo, no había televisión, no había nada, así que todo iba por otro lado. Pero prácticamente uno va creciendo recibiendo mensajes. Y después cuando llega a tercer año, ahí hay que definirse, ¿no es cierto? Antes uno puede decir, puede dejar antes, abandonar, bueno, no me siento para seguir en este ambiente. Pero en tercer año sí se define, ¿querés ir a hacerle el año de prueba o no? Y hay que hacer un pedido, una carta, un pedido. Ahí es un momento fuerte que entra, uno sabe que es uno que tiene que firmarlo, por más que le ayudan de afuera, sí, pero te dicen, te dan indicaciones los mayores, los que uno tiene, ¿no es cierto? Claro, quedan con un bueno, compromiso. ahí igual no quiere decir que haber hecho el pedido, que después uno está seguro, firme. Por eso está el año de prueba, todo el año de prueba es para eso, conocer mejor el programa de Don Bosco, formarse un poco más en los salesianos, en lo espiritual y en lo religioso, en la fe también, y bueno, ir como cargando pila en ese tiempo. Bueno, y terminé ese año de noviciado allá en Buenos Aires, en Morón, y ahí había que pedir para hacer el voto como salesiano, para hacer los votos. También es una decisión de uno. También le dicen, pero decisión de uno, pero después tiene que aceptarlo también, porque se hace una votación de los superiores, a ver si sirve o no sirve, porque te puede decir, no, no sirve, y le dicen, no, vos espera o esperá, más adelante está muy verde todavía, bueno, que madure un poco más. Bueno, pero ahí fui aceptado, ya hice los votos, después igual los votos se hacen por 3 años en ese tiempo. Después de esos 3 años hay que volver a pedir si uno quiere renovarlo o no, pero ya tenés 24 años, 23 años. Y así que ahí terminé los 3 primeros años de filosofía, antes de salir de maestro, ahí el otro momento de renovar esos votos. Y después la última renovación, cuando se hace ya para toda la vida, después otros 3 años más, ya tenía 20, ya estaba 27. Por ir a Italia, así que 25, 26, 27, 28, 29, a los 29 no, 24, entonces fue antes de 17, 21 y 24 era la 25, a los 24, 25 años fue la última renovación ya para toda la vida. Y ahí ya seguí, con dificultades también, es cierto. Ya, también en Italia el primer año me costó bastante el estudio allá. Yo italiano tuve que estudiar de nuevo, no sabía el dialecto que hablaba mi mamá, pero frases así, pero el italiano lo tuve que estudiar. Estudiamos un año, en ese año de prueba, de noviciado, estudiamos italiano, y después me sirvió el ir a Italia, me refrescó algunas cosas y había que leer mucho, y toda la teología tuvimos que estudiar allá en Italia. Claro, en italiano. Aprender sí o sí italiano.
aunque la mayoría de los exámenes con los profesores sabían castellano, entonces yo, ¿puedo hablar en castellano? Sí, entonces siempre me costó mucho hablar en italiano, hablarlo así, sobre todo para exponer. Sí. Pero bueno, pero en fin, terminamos bien. Terminé todos los estudios allá, todos los últimos exámenes, y mis compañeros éramos como cerca de 25, 26. La ordenación sacerdotal se hacía en Turín, en mes de abril, Sí. pero ahí todavía no se habían dado los exámenes finales. Y yo tenía miedo todavía, si me quedo en una materia Sí. no sigo, no sigo, digo, no quería seguir, porque intentar otros años no. O sea, así que dije, bueno, termino todos los exámenes, si salgo bien en todos los exámenes, ahí me ordeno. Y después, así que terminé en junio, creo que el año mundial, claro, porque era el 74, el mundial de Alemania. No Sí, recuerdo. de Alemania, porque el 70 era México y Alemania. Así que poco de ver el mundial de entre ojos, me gustaba mucho el fútbol, pero sí, algún rato, pero estábamos metidos en el estudio para terminar los exámenes bien. Así que apenas ordenado ahí el sacerdote, la fiesta con los salesianos de Verona, y bueno, unos pocos días ya estaba arriba del barco volviendo para la Patagonia. Pero sí, quería volver. Viste que uno había tenido toda la formación acá, estaba Claro. muy enganchado. Ya era mi lugar de vida, digamos. Y claro, al venir tan chico para acá, era tu cultura prácticamente argentina. Sí, toda la escuela, pero uno Sí. comienza y va de primer grado, ¿qué hace? Ya. Sí. Y me costaba, a mí, porque siempre fui muy quedado para hablar y eso. Me costó mucho, de chico, sobre todo más chico, ¿no? Y hasta ahora lo siento, así que... Sí, bueno. Esperando ¿Qué va a ponerlo ser? nervioso. ¿Eh? Esperando ponerte nervioso. No. Pero bueno, es la vida, ahora hay que afrontarla así. Pero bien, contento de todos los momentos, de todo lo que me regaló la vida en la congregación salesiana y también como sacerdote, con tanta experiencia, duras muchas veces, fuertes, porque frente a partidas, muertes imprevistas, Sí. por ejemplo, recuerdo dos momentos fuertes, cuando estaba en Fortín de chico. En el segundo año de 1956, nosotros había unas vagonetas en Fortín y unas rieles, que había una cantera donde sacaban pedregullo y arena, Sí. y se acarreaba, estaban construyendo el edificio de 3 pisos. Sí. Y bueno, y el juego de los pibes querían colgarse, los asistentes no tenían que dejar, pero bueno, siempre salíamos a paseo, cosas, y algunos quedábamos a empujar, a jugar. Yo generalmente no era mucho de quedarme ahí porque me gustaba más la cacería, así que enseguida iba a buscar piedra, a juntar piedra para llevar yo una bolsita hecha con unos pantalones de jean de ese tiempo, cosidos así nomás, con una tirita así acá, y los llevábamos y que llenamos de piedra. Y la onda. Pero siempre nos colgábamos. Bueno, una vez dieron el último empujón a la vagoneta, que iba casi contra un esquinero, pasaba justo del esquinero de un edificio, una columna, había un poco de espacio y entraba adentro, ¿cierto?, del patio. Y un chiquito, un compañero, no sé, de segundo grado era, no se atontó, no sé, los otros se habían bajado todo antes y él se quedó colgado. Y justo del lado ese, y no, porque podía agacharse, porque la vagoneta viene así. Sí. Uno se esconde, queda a la mar, pasa. Pero se distrajo y lo golpeó. Y se mató y le destrozó la cabeza. No, Qué feo. fue una impresión así, que estábamos ya saliendo, nosotros buscando en la cantera, buscando piedra. Nos avisaron, volvimos corriendo con el asistente que lo agarró, lo llevó enseguida, todo ensangrentado. Eso lo vimos. Sí. Entonces nos chocó muchísimo. Y no, pero no había nada que hacer, sabía. Ahí nomás. Claro, ese fue un momento fuerte. Después
otro muchacho, pero murió por gripe, una peste que nos contagió prácticamente a todos. La mayoría, estamos todas las camas ocupadas. La papera, le decíamos en ese tiempo, algo de, no sé qué virus era. Y ahí murió otro compañero también, que estaba aguantando. Y bueno, pero después entró al último, ya cuando estábamos saliendo la mayoría, y él, pero no sobrevivió, se lo llevó la peste esa. Bueno, son dos momentos fuertes que tocan la vida de uno, ¿no? Sí. Bien, a ver, ¿qué te parece que es lo más difícil de tu estilo de vida? Lo más difícil, lo que más cuesta. Claro, lo que más te ha costado en los últimos años, no sé. Bueno, tal vez no. Nosotros tenemos, como salesianos, vivimos en comunidad, ¿no es cierto? Sí. A mí, normalmente, tiendo a ser solitario, pero después sé que uno sabe que necesita del otro. Pero bueno, la relación con los otros, con los que le tocan, a veces no es la que uno quisiera. Nosotros hicimos voto de que nos manden a donde manden y con quienes nos manden. Claro. Entonces a veces cuesta y se hace complicado. Y son problemas difíciles que vienen por la forma de encarar las cosas del otro, que uno lo ve y lo siente como un problema, pero mira, y no sabe, y tampoco para producir choque con el otro, para decírselo de manera que uno lo ofenda, pero bueno, son las formas de actuar de cada uno son muy distintas a veces, ¿no es cierto?, en ocasiones, y eso se hace complicado, ¿no es cierto? Después en general con la muchachada que me tocó estar, no es que siempre me sentí bien contento, aunque fueran chicos medio discos, lo decíamos, medio difíciles, no sabía, siempre creo que supe tolerarlo, no responderle de mala manera. Algún sacudón es cierto que uno, ¿viste?, una agarrada esa, pero no de pegar, ¿no? Pero otros en cambio sí. Pero sí, son momentos también tensos cuando se te enfrenta el otro. ¿Qué me va a mandar? Te lo voy a decir a mis padres, lo voy a decir al director. De eso, pero bueno, traté de pasarlo y sin recordar con rencor al pibe, nunca se me ocurrió, pobre, bueno, no entendí. Claro, quizás lo encontrás años después y te después, culpa. Sí, porque muchos de los que uno decíamos castigarlos, pero los castigos que dábamos, que era, salí, tenés que dar 5 vueltas al patio. O si no, comer, pero comés afuera, no comés con los demás. Sí. Son castigos, y antes había castigo mucho más grave. Igual, a veces uno decía, por ejemplo, me costaba mucho la noche cuando no paran, cuando tienen que ya dejar dormir y darse cuenta que vos podés tener ganas de seguir charlando lo que quieras, pero ahí en el Fortín, tantos chicos, había 70, 80 chicos a cargo, no era que podés. Y entonces las normas son un poco estrictas en ese sentido. No charlar, y si charlas, bueno, dije una palabra, pero si pegaste un grito en medio del silencio, otra cosa, claro. No es lo mismo que decir una palabra, o pedirle algo al compañero, uno trata de entender si lo necesitaba de veras, más vale que no era una cosa de tiranía, pero bueno, es cosa de detalles menores.
O alguno que hacía ruido porque estaba comiendo sus caramelos, para no convidarlos comía de noche escondida. Entonces uno tenía que decir, pero más que avisarle, pero Claro. y avisarle de alguna manera, bueno, mirá, salí un rato afuera y por ahí un tiempito. El problema es que a veces yo por ahí, alguno me olvidaba, me tiraba en la cama así nomás vestido y me quedaba medio a dormir y me dejé uno, y si había entrado no le hacía problema, más vale que no era dejarlo toda la noche afuera. No, claro. Era dejarlo un rato, pero bueno, por ahí y para ellos les parece una eternidad. Me dejó afuera, no sé, y a lo mejor eran 10, 15 minutos, pero ahí en ese momento parecen 1 hora, 2 horas. Sí, y en ese sentido las dificultades de relación con la comunidad sobre todo. Claro. Bueno, A veces cuesta, en algunas ocasiones cuesta más. y por ejemplo, ¿qué recuerdos tenés de mi papá y de su generación, digamos? Bueno, él está también en el grupo de esos que estaban casi hace 50 años, ¿no es cierto? Que estaban en Fortín, porque él vinieron los tres de centenario. Era Luis, el otro Loro, David Loro, Sí. y Lacasagne, Gerardo Lacasagne, que murió, ¿no? Sí, creo que murió hace poco. Que mandó el padre Stabile. Sí, no, de él lo tuve en primer año, porque después, a ver cómo fue. No, él te hizo los 3 años, sí. Primero, segundo y tercer año. Claro. Ya no recuerdo mucho de... Pero bien, después me acuerdo más sobre todo de aventuras, campamentos, salidas, que tengo fotos con él. Cuando fuimos a una isla verde, la península, la isla verde, donde pescamos los cazones, tiburones, mini tiburones, son así, un bicho enorme, pero con las tanzas nomás, esa de comunes, con tacho chileno, no teníamos caña. Sacamos 3 cazones, y esa tengo una foto. Y no, recuerdo más, no, muy buen recuerdo de Luis, sí. Está metido, muy animado, entusiasmado en las actividades que le proponíamos ahí, muy metidas. Sí, lindos recuerdos. Después yo cambié de Fortín en el 78 y me vine allá para el Valle. Después me acuerdo que cuando tuvo que ir al noviciado, ahí ya le perdí la vista, pues ya... Claro, estabas en otro lugar. Desconectado, no sabía, después sabía que siguió estudiando en Bahía, creo, unos años, pero no pudo seguir el noviciado, no sé por qué, porque tuvo un problema del ojo, de la vista. Claro, él lo operaron del pulmón y no fue a la guerra de Malvinas por eso también. Sí, pero eso del pulmón habrá sido después. Pero ahí, cuando en el noviciado, sé que tuvo un problema que no pudo seguir. Entonces, bueno, eso lo contará él, ahí le perdí un poco el rastro. Y después nos volvimos a encontrar ya ahora últimamente, volví acá los últimos años. Acá. A la Patagonia. Cuando se volvieron a juntar esos en Fortín, en el año que murió el muchacho que los volvió a enganchar en el WhatsApp, Miguel Ibarra. Murió así, pobre. Y ahí nos volvimos a relacionar más, claro. Sí, lo tenía medio perdido. Claro, pasa que también viajar para acá, para allá, trabajar en tal ciudad, en tal otra. Sí, no, di muchas vueltas, de Chomalala hasta el Chubut, ahí donde uno va. Pero quedamos muy conectados, por eso después cuando se entusiasmaron para que lo llevé allá para ir a pintar la capilla allá en Gastro. Ah, claro. Esa es una linda actividad hicieron ahí, amigos. Ahí se embalaron de nuevo algunos. Qué bueno. No fueron muchos, pero fueron a trabajar y un trabajo ahí metido en el desierto patagónico. No, fue una obra muy linda que hicieron. Ay,
Son momentos. Claro, así que bueno, muy interesante todo lo que me has dicho de tu vida, por dónde has pasado. Te pregunto si querrías dejar algunas palabras ahí para la audiencia. Bueno, recordar un poco el mensaje fundamental que a nosotros los salesianos nos dejó Don Bosco, dedicándonos sobre todo al trabajo educativo con la muchachada. Él lo definía así como el lema que nos propuso: formar a los jóvenes como buenos ciudadanos y como buenos cristianos. O comenzar, digamos, formar los buenos cristianos también para que sean buenos ciudadanos. O formar los buenos ciudadanos para que puedan también vivir como buenos cristianos, las dos cosas muy relacionadas. O sea, formar integralmente a la juventud, ¿no es cierto? Y bueno, y para como una invitación, un deseo que todos los jóvenes puedan encontrar quienes los puedan guiar, acompañar en la vida. En la vida, sobre todo en la etapa de niñez y juventud, necesitamos puntos de apoyo. Y a Don Bosco también nos ayudó a descubrir desde arriba, de lo alto, quiénes nos pueden ayudar, ¿cierto? Les propuso en primer lugar el amor a la Virgen invocada como auxiliadora, sobre todo para los jóvenes que pasan dificultades, momentos difíciles, saber que hay alguien que nos puede auxiliar, que nos puede ayudar en ese momento. Entonces tenerla a la Virgen así, de esa manera, confiadamente, es alguien que está para apuntalarnos, para ayudarnos. Y sobre todo con nosotros en la Patagonia, además de San Juan Bosco, indudablemente, que nos dio las indicaciones fundamentales, tenemos este esfuerzo de aquellos que han vivido su vida gastada como lo quería Don Bosco, que son nuestros santitos: San Artemio de Sati, el enfermero santo de Viedma, el beato Seferino Namuncurá, y pidiendo de veras que pueda completar, ya está en el cielo, pero digamos el milagro que falta para que pueda ser proclamado correctamente San Seferino Namuncurá, ¿no es cierto? Falta como un signo, un milagro más. Y bueno, en momentos de dificultades podemos invocarlo y tenerlo presente, parece. Y también la beata Laura Vicuña. En este momento, estos años me han destinado allá a Junín de los Andes, en la cordillera, y allí tenemos el lugar donde vivió la beata Laura Vicuña, el colegio de las Hermanas de María Auxiliadora, pegada a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Junín. Y además, como trabajo, a mí me asignaron poder hacerme presente 2 veces al mes donde descansan los restos actualmente, desde hace unos 12, 13 años, en San Ignacio, a 60 kilómetros de Junín, en ese monumento que han construido un arquitecto ahí de la zona, Alejandro Santana, que se llama el cultrún. El cultrún, que tiene la forma del instrumento, el tamborcito que utilizan los pueblos originarios en esa zona. Y bueno, recordando que ahí viven muchas de las que fueron los parientes descendientes de Seferino, ¿no es cierto? Seferino particularmente no estuvo nunca en San Ignacio en su vida, porque era de Chimpay, donde nació, vivió, y de allí ya lo llevaron a los colegios, primero a Buenos Aires, después a Viedma. Pero su gente obtuvo las tierras de ese lugar, un rincón muy lindo, que se llama San Ignacio, entre los ríos Aluminé, Catanlil y Malleo, y bueno, y pedir a estos santitos que sean puntales, quienes nos dicen que a pesar de las dificultades, de tantas dificultades que tuvo que pasar Laurita Vicuña con su enfermedad, Seferino con su origen, con el esfuerzo de donde provenía, ¿no es cierto?, para aprender, para estudiar, para crecer en la fe, en el conocimiento de Jesús, y San Artemio de Sati, que también tuvo sus dificultades de salud,
y la superó confiando en la Virgen María Auxiliadora, y a la Virgen Auxiliadora le prometió que toda su vida la iba a dedicar a atender y cuidar a los enfermos. Y gastó todos sus años ahí en la zona de Viedma, en la comarca, para vivir alegremente siempre, pero esa tarea de estar atento al otro, a la necesidad del otro, sobre todo lo que podía hacer él en atenderlo en la salud del cuerpo, pero siempre como meta final la salud del alma. Por eso ese lema de Don Bosco, de esforzarnos para que nuestra juventud crezca como buenos ciudadanos para este pueblo, para este mundo, gastando su vida al servicio de los demás. Era una frase que decía Don Bosco: Dios nos puso en este mundo para que seamos útiles para los demás. Nosotros instintivamente buscamos el bien nuestro, pero abrirnos un poco a los otros cuesta más, porque tenemos que despejar nuestras miradas y mirar hacia afuera. Entonces, bueno, que sintamos esta protección. Por eso termino con una bendición para todos los que están escuchando, que los proteja a Dios a través de estos intercesores de la Virgen y de estos santitos. Que descienda y los acompañe a cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Isidoro querido, bueno, feliz cumpleaños como sacerdote. Ayer nos estábamos acordando y veíamos tu figura el primer día que llegaste, y nos emocionábamos mucho. Un abrazo grande y saber que te queremos mucho. Un abrazo, Isidoro, y bueno, gracias por los 50 años de servicio con la comunidad. La verdad que marcaste muchas generaciones y realmente eso vale mucho. Un abrazo y felices bodas de oro de sacerdocio. Cambiaste abruptamente. Cambiame la música. Querido, bueno, 50 años, la verdad que un legado muy, muy importante, una mochila muy grande en tus espaldas, más con seres como nosotros para domesticar. Así que te mandamos un abrazo grande y que lo pases de 10. Isidoro querido, un abrazo grande y espero que sigas misionando como lo has hecho toda tu vida. Un abrazo. Isidoro, un abrazo grandísimo y bueno, muchas felicidades por 50 años de sacerdocio y bueno, y que sigas unos años más para adelante y bueno, que compartamos un asado, una juntada y bueno, ya nos vamos a encontrar. Un abrazo grande. Muchas gracias, Isidoro, por habernos hecho parte de tu vida y siempre te lo he dicho personalmente, te agradezco esa vuelta que me pegaste tremenda cepillada en la escalera y sentaste en la base. Pienso que hoy soy una mucho mejor persona gracias a eso. Gracias, Isidoro, por todo. Gracias, Isidoro, por las felicitaciones por los 50 años de sacerdocio y por haber dedicado la vida a la juventud, o sea, cuando éramos jóvenes por lo menos. Un abrazo muy grande. Isidoro, muchas gracias por todo y bueno, esperemos que nos veamos pronto y que pasen muy buen día y muchísimas gracias por ser parte de nuestro vacío y haber sido parte de nuestra comunidad. Un gran abrazo. Bueno, Isidoro, felicidades. Nosotros estamos muy contentos de haberte tenido desde jóvenes y muchas gracias por las enseñanzas. Y estamos felices de estar siempre con vos. Magrito, padre, muchas felicidades. Adami, sos lo mejor y un recuerdo grandísimo me dejaste con todo tu movimiento de fútbol, que yo la verdad admiro y admiraba siempre por vos. Gracias, padre, por todo lo que has hecho y bueno, muchas felicidades. Chao, un abrazo. ¡Chao, cura! Por Isidoro, 50 años de cura,
una alegría enorme poder saludarte. Acá te voy a ir pasando con los chicos. Lo que te quería agradecer es que una noche me mandaste a dormir afuera porque estaba haciendo quilombo en el dormitorio y ahí aprendí el valor de las reglas. Fue muy cortito, pero me alcanzó con un solo correctivo para poder aprender que en la vida las reglas hay que cumplirlas. Te mando un abrazo enorme y sabes que estamos siempre cerca, amigo, cura, tío. Un abrazo grande. Felices bodas de oro en el sacerdocio. Buenos días, estimado Isidoro Adami, que pases un buen festejo de tus 50 años de sacerdocio. Amén. Bueno, ante todo, muy buenas tardes al grupo Fortinero y gracias por hacerme parte de este saludo para vos, Isidoro. La verdad que tengo que agradecerte mucho y agradecer significa que siempre estuviste con nosotros como grupo. En nuestra adolescencia, el momento más difícil era nuestro padre y en estos tiempos finales fuiste un cura de mucha vocación, de evangelizar, llevaste a Cristo a muchos lugares, a pueblos, a parajes de nuestra cordillera. Para mí fue un honor trabajar con vos, Isidoro, casi 2 años aquí en esta parroquia, así que te mando un abrazo enorme por medio de mis hermanos fortineros, un abrazo enorme y muchas bendiciones para vos. Gracias por haber estado, por comprendernos, por apoyarnos en los momentos más difíciles de nuestra adolescencia. Abrazos, Isidoro, y bendiciones para vos. Hola, querido Isidoro, ¿cómo estás? Lamentablemente este último fin de semana que nos juntamos acá con los muchachos grandes, los de Jorge acá en la comarca serrana, no tuvimos la oportunidad de encontrarte, ya que no pudiste venir. Bueno, una pena, hubiera estado genial, hubiera estado redondo si hubieras estado, pero bueno, evidentemente queda para otra oportunidad. Pero bueno, te quería saludar, así también como lo están haciendo los muchachos, por tus 50 años como sacerdote, lo cual es grandioso realmente. Y grandiosa también ha sido vuestra tarea, la tuya y la de los colegas, los curas que nos formaron y nos acompañaron en nuestra adolescencia, en esos años inolvidables allá en Fortín. Y en lo personal, no me cabe la menor duda de que si fui profesor de educación física, jubilado recientemente, ha sido por tu influencia personal, ¿no? El hecho de estar ahí junto a nosotros, corriendo, practicando deportes, eras un deportista realmente impresionante, saltando con garrocha. Bueno, eras el modelo a seguir y bueno, espero haber sido la mitad de bueno como vos lo fuiste con nosotros, como formador. La verdad te mando un abrazo enorme y esperemos muy pronto en la próxima reunión poder vernos. No sé, habría 1000 cosas realmente. Resumir todo esto en 2 minutos es difícil, pero bueno, has dejado huellas imborrables en todos nosotros. En esa camada que se juntó, que lamentablemente no estaba completa, pero bueno, es una síntesis de lo que ha sido vuestra labor allá en los años de Fortín Mercedes. Bueno, saludos y por otros 50 años más. Chao, chao. Hola Isidoro, bueno, acá estamos con los muchachos y mandándote saludos por los 50 adorables y de oro de tu sacerdocio. Yo simplemente un recuerdo me quedó tuyo, porque lo tengo todavía, el día que me pegaste un palazo que estábamos cazando vizcacha, ¿te acordás? Ahí se te escapó el pedazo, menos mal que pegó en el piso primero, pues me pegó en el estómago. No me mataste de casualidad, pero bueno, casi, como anécdota. Sí, bueno, un abrazo grande, un alegrón de la vida, haberte conocido.
un gran maestro. Y bueno, acá estamos. Cuando quieras te esperamos por Sierra. Abrazo grande, Isidoro. Bueno, buen día. Soy José Luis Ardala. Bueno, ¿qué decir de Padre Isidoro? Primero, el ejemplo a seguir. Como sacerdote, ni hablar, predicó con el ejemplo desde que lo conozco, que yo era chico, muy chico, desde el primario, y él era joven, un sacerdote joven. Como es, siempre fue igual, hasta el día de hoy. Eso es para mí predicar con el ejemplo, y un ejemplo a seguir. Y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo de la misma manera, predicando con el ejemplo, hasta que Dios le dé las fuerzas para seguir adelante, evangelizando, muy comprometido siempre con las causas, ahora con la causa de Ceferino, allá en Junín, como siempre lo hizo. Así que bueno, y rodeado por sus pibes, como también lo decía el padre Pablo y el padre Pepe, y tantos otros, por supuesto. Así que bueno, también muy en cuenta lo tengo dentro de mi vida, porque mi padre conoció no solo a él, sino a toda su familia, a sus hermanos, a sus padres que trabajaron en Fortín un tiempo. Así que bueno, eso me lleva a admirarlo, realmente a admirarlo como persona y como sacerdote. Gracias por todo lo que nos da, y por los que nos ha dado, y por los que seguirá dando. A mí, soy el Vasquito Raskin de Dorrego. Yo cursé en el año 77 ahí en Fortín, pero bueno, como no me gustaba el estudio y extrañaba, abandoné. Siempre muy lindos recuerdos suyos, de los otros padres, como el padre Serafini, el padre Greco, el padre Pascusi, siempre en mi corazón, también junto con usted. En realidad no tuve problema con ninguno de los otros padres, solamente el padre Gregui, que en un momento, un día, me fajó, me dio unas cachetadas, que seguramente que me había mandado alguna macana, y él se acordó, y en ese día habrá dicho: yo te voy a agarrar a vos, Vasquito, yo te voy a dar, sos canchero. Pero bueno, son anécdotas que me acordé ahora y nada más. Padre Adami, un gran abrazo, y siempre en mi corazón. Siempre me acuerdo mucho de usted. Un abrazo grande. El Vasquito de Dorrego. Es difícil hablar del padre Isidoro, porque mucha emoción junta. Yo lo conocí cuando tenía 14 años, y después de eso ya nos hicimos muy amigos, y después a los 20 nos volvimos a juntar. Y bueno, de Fortín hay infinidad de recuerdos, las cacerías, las charlas, los consejos. Y después de más adulto hemos compartido muchos campamentos, trabajo con chicos, trabajo con grupos de jóvenes, mientras estaba en Neuquén, viajes, y también luego después en los Camrebo mucho trabajo también, muchos días compartidos. Y más adelante hemos seguido haciendo algunos viajes, largas charlas, consejos. Él realmente, como le decimos padre, es un padre espiritual y muchas veces un padre adoptivo para mí. Así que le agradezco mucho a Dios por haberlo conocido y haber tenido la suerte de haber estado tanto tiempo junto a él. También ahora muchas veces cuidándolo y compartiendo buenos ratos juntos. Esperemos que Dios nos regale la dicha de poder seguir compartiendo y aprendiendo de él, de su entrega de tantos años, de su entereza, de su trabajo, de su incansable trabajo, porque realmente no nos cansa. En los años jóvenes era realmente incansable cuando lo conocimos en Fortín, y está permanentemente trabajando, como decía Don Bosco.
es un salesiano con todo y es un salesiano como realmente lleva Don Bosco en su ser. Bueno, muchas gracias, Padre Isidoro.